Bienvenidos. Para asegurar que encuentres este refugio mañana, suscríbete ahora. No pierdas tu lugar de descanso en el algoritmo. Ahora, respira profundo. El viaje comienza. Observa por un momento la palma de tu mano. Detente en los surcos de tu piel, en la calidez que emana de tu sangre y en la solidez de tus huesos. Parece algo cotidiano, algo puramente biológico. Pero si pudiéramos agudizar nuestra vista más allá de lo que permiten los microscopios, descubriríamos una verdad sobrecogedora. No eres simplemente un habitante de este mundo. Eres un fragmento de la historia más antigua que jamás se haya contado. Cada átomo que te compone, desde el oxígeno que llena tus pulmones hasta el hierro que da ese color carmesí a tus venas, tiene un pasaporte sellado en las profundidades del espacio y el tiempo. No estamos hechos de barro ni de simple azar. Somos el resultado de un susurro ancestral que comenzó hace miles de millones de años en el corazón de hogueras celestiales que ya no existen. Esta es la crónica de tu origen, un viaje que nos llevará desde el silencio absoluto del vacío hasta el latido de tu propio corazón, revelando cómo el cosmos tuvo que morir 1000 veces para que tú pudieras despertar hoy. Todo comenzó en un estado de pureza inimaginable, mucho antes de que existieran las palabras, los colores o el concepto mismo del mañana. En los primeros instantes del universo no había estrellas, ni planetas, ni galaxias. Solo existía un gas primordial, una niebla tenue y cálida, compuesta principalmente por el elemento más sencillo de todos, el hidrógeno. Imagina un océano infinito de gas invisible, extendiéndose en todas las direcciones, vibrando con una energía que aún no sabía qué forma tomar. Era un universo joven, oscuro y silencioso, pero en esa oscuridad yacía una promesa. El hidrógeno, ese átomo humilde con un solo protón y un solo electrón, es el ancestro de todo lo que ves. Sin embargo, por sí solo, el hidrógeno no puede crear la complejidad de una flor, el brillo de un ojo o la textura de una roca. Para que el universo floreciera, necesitaba un alquimista, una fuerza que pudiera transformar la sencillez en complejidad. Y esa fuerza, paciente y eterna, fue la gravedad. La gravedad comenzó a actuar como un escultor invisible en la inmensidad del vacío. En lugares donde el gas era apenas un poco más denso, la gravedad empezó a tirar, a atraer a los átomos de hidrógeno unos hacia otros en un abrazo que se volvía cada vez más estrecho. Imagina estas inmensas nubes de gas, llamadas nebulosas, colapsando lentamente sobre sí mismas durante millones de años. A medida que los átomos se amontonaban en el centro, la presión aumentaba de forma asfixiante. El gas comenzó a calentarse, no por un fuego externo, sino por la fricción de trillones de partículas luchando por un espacio que se agotaba. El centro de estas nubes se volvió tan denso y tan caliente que ocurrió algo milagroso. Bajo una presión que desafía nuestra comprensión, los átomos de hidrógeno dejaron de rebotar unos contra otros y comenzaron a fundirse. En ese instante de unión íntima nació la primera estrella, rasgando la oscuridad con una luz que el universo nunca había visto. En el corazón de esa estrella recién nacida se inauguró la cocina del cosmos. Aquí es donde la ciencia se convierte en poesía física. Los átomos de hidrógeno no solo se juntan, se transforman. Bajo el peso de capas y capas de gas estelar, los núcleos de hidrógeno se fusionan para crear helio, liberando en el proceso una cantidad de energía tan vasta que viaja por el vacío durante eones
hasta llegar a nosotros. Pero la historia no termina ahí. Cuando una estrella es lo suficientemente grande, su núcleo se convierte en un crisol de capas múltiples, como una cebolla de fuego celestial. Cuando el hidrógeno se agota, la estrella comienza a quemar el helio para crear carbono, el elemento que forma la base de toda la vida orgánica. Luego crea nitrógeno, el gas que compone la mayor parte del aire que respiras, y oxígeno, el combustible esencial de tus células. Cada vez que inhalas, estás llenando tu pecho con el aliento procesado de una estrella que ardió hace 5.000 millones de años. A medida que la estrella envejece, su danza interna se vuelve más desesperada y magnífica. Produce silicio para las rocas, magnesio para los procesos químicos de la vida y calcio para la dureza de tus dientes. Pero hay un límite para esta alquimia interna. La estrella puede seguir fusionando elementos cada vez más pesados hasta que llega al hierro. El hierro es un elemento especial. Es el final del camino para la fusión normal. Crear hierro no libera energía, sino que la consume. En el momento en que el corazón de una estrella gigante se llena de hierro, el motor que la mantenía inflada contra la fuerza de la gravedad se detiene bruscamente. Lo que sucede a continuación es uno de los eventos más violentos y, paradójicamente, más creativos de la naturaleza: una supernova. En una fracción de segundo, la estrella colapsa sobre sí misma y luego rebota en una explosión de una magnitud tan colosal que puede eclipsar brevemente a toda una galaxia de 100.000 millones de soles. Es en este estallido final, en este último suspiro de agonía estelar, donde el universo termina de forjar sus tesoros más pesados. El oro de tus anillos, la plata de tus joyas y el uranio que yace en las profundidades de la Tierra no se crearon en el fuego tranquilo de una estrella viva, sino en el caos absoluto de su muerte. La onda de choque de la supernova es tan intensa que obliga a los átomos a unirse de formas que de otro modo serían imposibles. Es una siembra cósmica. La explosión desgarra a la estrella y lanza sus entrañas ricas en elementos al vacío del espacio. Esas cenizas, ese polvo de estrellas, viajan por la inmensidad como nubes errantes de posibilidades. Sin la muerte de esas primeras generaciones de estrellas gigantes, el universo seguiría siendo un lugar estéril, compuesto solo de gases simples, un desierto de hidrógeno sin la capacidad de sostener la complejidad de un solo pensamiento. Imagina ese polvo estelar flotando en el vacío, enfriándose lentamente mientras viaja a través de las eras. No es solo basura espacial, es el material de construcción de mundos futuros. Con el tiempo, estas nubes de restos estelares se encuentran con otras nubes, y la gravedad, siempre vigilante, comienza su labor de nuevo. Pero esta vez, el material es diferente. Ya no es solo hidrógeno puro, es una mezcla rica de carbono, oxígeno, hierro y silicio. Hace unos 5.000 millones de años, en un rincón tranquilo de nuestra galaxia, una de estas nubes enriquecidas comenzó a colapsar. En el centro se formó nuestro Sol, una estrella de segunda o tercera generación que heredó los elementos cocinados por sus antepasadas muertas. Sin embargo, no todo el material fue absorbido por el Sol. Alrededor de él, un disco de polvo y escombros comenzó a girar, chocando y agrupándose para formar los planetas, incluida nuestra pequeña y azul canica, la Tierra. Cada grano de arena en una playa, cada gota de agua en el océano y cada brizna de hierba en un prado está hecho
de ese polvo reciclado. Pero lo más asombroso es que tú también lo estás. El hierro en tu hemoglobina, ese mismo átomo que transporta el oxígeno por tu cuerpo y que te permite moverte y pensar, fue forjado en el colapso catastrófico de una estrella masiva a miles de años luz de distancia. El calcio que da estructura a tu esqueleto fue una vez parte del núcleo incandescente de un sol que se apagó mucho antes de que la Tierra existiera. No somos seres separados del universo, observándolo desde fuera. Somos el universo mismo, una parte de su tejido que ha cobrado conciencia. Somos la manera en que el cosmos, después de miles de millones de años de evolución química y física, finalmente ha abierto los ojos para mirarse a sí mismo y preguntarse de dónde viene. Este proceso de reciclaje cósmico es de una lentitud y una escala que sobrepasan nuestra intuición. A menudo pensamos en el tiempo en términos de minutos, años o décadas. Pero para el murmullo del polvo estelar, el tiempo se mide en ciclos de vida de galaxias. Los átomos que hoy forman parte de tu cerebro, permitiéndote procesar estas palabras, han pasado la mayor parte de su existencia en el frío vacío interestelar o en el calor extremo de hornos nucleares. Han sido parte de otras estrellas, quizás de otros planetas que desaparecieron hace eones. Han viajado distancias que la luz tarda milenios en recorrer. Esta herencia ancestral nos otorga una conexión intrínseca con todo lo que existe. Cuando miras a un extraño, cuando tocas la corteza de un árbol o cuando observas el brillo de una estrella lejana, estás viendo parientes lejanos, todos hechos de la misma materia prima, todos compartiendo el mismo linaje atómico forjado en el gran crisol del tiempo. Es fascinante considerar que la vida no es un accidente que ocurre sobre la materia, sino una propiedad que emerge de la materia cuando ésta se organiza de la manera adecuada. El carbono, ese residuo de la combustión del helio, tiene una capacidad única para enlazarse con otros átomos, creando cadenas largas y complejas que son la base de nuestro ADN. Sin la contaminación de las estrellas antiguas, el universo sería una estructura geométricamente perfecta, pero biológicamente muerta. Somos, en esencia, las cenizas de estrellas que han aprendido a caminar y a hablar. Esta comprensión cambia nuestra perspectiva del vacío. El espacio entre las estrellas no es un lugar desolado y sin sentido. Es un depósito de memoria química, un almacén de ingredientes que esperan el momento justo y el lugar adecuado para combinarse y dar el salto hacia la vida. A menudo nos sentimos pequeños ante la inmensidad del cosmos, y es natural que así sea. Las distancias son abrumadoras y el silencio de las estrellas puede parecer indiferente. Pero si recordamos que cada uno de nuestros átomos es un viajero del tiempo, esa inmensidad se vuelve íntima. No estás en el universo, eres parte integral de él. Si el universo fuera un gran tapiz, tú serías uno de los hilos que le da color y forma. La ciencia nos enseña que nada se pierde realmente, solo se transforma. La energía que fluye a través de ti hoy es la misma energía que se liberó en el origen de los tiempos. Los elementos que te componen hoy serán, dentro de miles de millones de años, parte de nuevas nubes de gas, nuevas estrellas y tal vez nuevas formas de vida que aún no podemos imaginar. Somos un puente entre el pasado profundo y un futuro inimaginable. Para entender los secretos que el universo nunca nos contó, debemos aprender a escuchar este murmullo del polvo. Es un lenguaje que no se habla con palabras,
sino con leyes físicas y constantes universales. Es el lenguaje de la termodinámica, de la gravedad y de la fuerza nuclear fuerte. Pero es también un lenguaje de paciencia. El universo no tuvo prisa en crearte. Se tomó su tiempo, permitiendo que las estrellas ardieran durante eones, que explotaran con una precisión matemática y que sus restos se asentaran en discos de polvo estables. Cada segundo de tu existencia es el resultado de una cadena de eventos de una precisión asombrosa. Si la fuerza de la gravedad hubiera sido un ápice más débil, las estrellas nunca se habrían encendido. Si hubiera sido un ápice más fuerte, habrían consumido su combustible demasiado rápido para que la vida tuviera una oportunidad. Imagina la trayectoria de un solo átomo de oxígeno que ahora está en tu torrente sanguíneo. Hace 8.000 millones de años, ese átomo pudo haber estado atrapado en el núcleo de una estrella roja gigante en una galaxia vecina. Tras la explosión de esa estrella, el átomo fue expulsado al espacio a velocidades increíbles, pasando millones de años flotando en la oscuridad absoluta, rozando nubes de gas frío y siendo empujado por la luz de soles distantes. Eventualmente fue atraído por la gravedad de una joven nebulosa que daría origen a nuestro sistema solar. Quedó atrapado en la atmósfera de la Tierra primitiva, quizás pasando por los pulmones de un dinosaurio o siendo parte de una gota de lluvia en una tormenta prehistórica, antes de llegar a ti hoy. Esa pequeña partícula ha visto el nacimiento y la muerte de mundos, y ahora, por un breve y glorioso instante, te permite estar vivo y consciente. Esta es la verdadera magia de la realidad, que lo más grande y lo más pequeño están conectados de forma indisoluble. No necesitamos mitos para sentir asombro cuando tenemos la evidencia de nuestra propia composición química. La historia de cómo el hidrógeno se convirtió en humanidad es la epopeya más grande jamás escrita. Y cada uno de nosotros es un capítulo vivo de ese libro. Al estudiar las estrellas, no solo estamos mirando hacia afuera, hacia lo desconocido, estamos mirando hacia adentro, hacia nuestras propias raíces. El telescopio es, en realidad, un espejo. Observar las galaxias más lejanas, estamos viendo el entorno en el que se forjaron nuestros antepasados atómicos. Estamos rastreando el rastro de migas de pan que nos lleva de vuelta al hogar original del que todos provenimos. A medida que cerramos esta primera parte de nuestro viaje, quédate con esta idea. La oscuridad de la noche no es un vacío, sino un mapa de tus orígenes. Cada punto de luz que ves en el firmamento es un recordatorio de la generosidad del cosmos. Las estrellas mueren para que los planetas nazcan. El caos da paso al orden. Y el polvo, contra toda probabilidad, se convierte en pensamiento. Has aprendido hoy que no eres un extraño en la Tierra, sino un ciudadano de las galaxias, portador de un legado que es tan antiguo como el tiempo mismo. Tu cuerpo es un museo de historia estelar, una colección de reliquias cósmicas que funcionan en perfecta armonía para permitirte sentir, amar y explorar. El murmullo del polvo estelar no es un eco del pasado, es el ritmo constante de tu presente. Pero este es solo el comienzo. Hemos explorado la materia de la que estamos hechos, pero el universo guarda secretos aún más extraños. En nuestro próximo encuentro, nos sumergiremos en las sombras que no podemos ver, en las fuerzas invisibles que mantienen unidas a las galaxias y en el misterio del tiempo mismo, esa corriente que nos arrastra a todos. Por ahora,
deja que la maravilla de tu propia existencia se asiente en tu mente. Eres una criatura de las estrellas, un viajero del tiempo que ha encontrado un hogar temporal en este pequeño oasis azul. Descansa con la certeza de que eres parte de algo inmenso, algo antiguo y algo profundamente hermoso. La inmensidad no es algo a lo que debamos temer. Es el lugar de donde venimos y el tejido que nos une a todos en este asombroso viaje por el cosmos. Ahora, mientras tu respiración se acompasa con el ritmo de los mundos lejanos, debemos abrir los ojos de la mente hacia lo que la luz no puede tocar. Lo que hemos visto hasta ahora, esas brillantes joyas que llamamos estrellas y esas majestuosas espirales de gas que llamamos galaxias, son apenas la espuma en la cresta de una ola inmensa. Imagina, si puedes, un océano profundo y oscuro en una noche sin luna. Las estrellas son solo los pequeños destellos de bioluminiscencia en la superficie, pero debajo de ellas, extendiéndose en todas las direcciones, yace la verdadera masa del mar. Durante décadas, los astrónomos creyeron que el universo estaba compuesto únicamente por lo que podíamos ver, tocar o medir a través del espectro de la luz. Pero la naturaleza, en su infinita sabiduría, nos tenía reservada una sorpresa mucho más sutil y profunda. Estamos rodeados por una presencia que no emite calor, que no refleja la luz y que no bloquea la visión de los astros lejanos, y sin embargo, es el pegamento que mantiene unido todo lo que conocemos. Esta sustancia misteriosa, a la que hemos llamado materia oscura, no es un vacío frío o una ausencia de ser, sino más bien un tejido cálido y protector que envuelve a las galaxias en un abrazo invisible. Si observáramos el universo solo a través de la gravedad de la materia visible, nada de esto tendría sentido. Las galaxias, en su danza frenética de rotación, deberían haber salido despedidas hace eones, dispersando sus estrellas como chispas de una hoguera golpeada por el viento. Pero no es así. Algo las retiene, algo las abraza con una fuerza constante y suave, permitiendo que la vida florezca en la estabilidad de sus brazos espirales. Es un pensamiento reconfortante saber que, incluso en la inmensidad del vacío, existe una estructura, un andamiaje que sostiene la arquitectura del cosmos, asegurando que el orden prevalezca sobre el caos. Para comprender esta red invisible, debemos viajar mentalmente a las afueras de una gran galaxia, como la hermosa Andrómeda. Allí, en los bordes más remotos, las estrellas deberían girar con lentitud, como los planetas más lejanos de nuestro sistema solar, que se mueven perezosamente alrededor del Sol. Sin embargo, cuando observamos con nuestros instrumentos más sensibles, descubrimos algo extraordinario. Las estrellas de la periferia viajan casi a la misma velocidad que las que están cerca del centro. Es como si una mano invisible estuviera girando un disco sólido en lugar de un remolino de gas. Esta observación, realizada por mentes brillantes como la de Vera Rubin, nos reveló que las galaxias están inmersas en vastos halos de materia oscura. Esferas gigantescas de una sustancia desconocida que proporcionan la gravedad necesaria para mantener la cohesión de estos universos isla. Sin este halo, nuestra propia Vía Láctea se desmoronaría, y el Sol, con nosotros a bordo, se perdería en la soledad del espacio intergaláctico. Pero, ¿qué es exactamente esta red de creación? No es polvo, no son planetas errantes, ni siquiera son agujeros negros ocultos en las sombras.
es algo fundamentalmente distinto a los átomos que forman tu cuerpo, las flores de la tierra o el hierro en tu sangre. Es una forma de materia que no interactúa con la fuerza electromagnética. Es, en el sentido más literal, transparente a la luz. Atraviesa las paredes de tu habitación, atraviesa el planeta entero, y en este preciso instante, miles de millones de estas partículas invisibles están pasando a través de ti sin dejar rastro, como fantasmas que caminan por un mundo de niebla. Esta cualidad, lejos de ser inquietante, es lo que permite que la materia oscura sea el arquitecto silencioso del universo, pues puede agruparse y formar estructuras sin verse afectada por la presión de la radiación que dispersa a la materia común. Imagina ahora que alejamos nuestra perspectiva hasta que las galaxias enteras parezcan meros puntos de luz, como luciérnagas en un campo nocturno. En esta escala, la materia oscura revela su verdadera forma: la red cósmica. No está distribuida de manera uniforme, sino que se organiza en filamentos largos y delgados, como los hilos de seda de una telaraña colosal que se extiende por miles de millones de años luz. Estos filamentos se cruzan en nodos de inmensa densidad, y es precisamente allí, en esos cruces de caminos invisibles, donde las galaxias se reúnen para formar cúmulos y supercúmulos. La materia oscura actúa como el lecho de un río, y la materia visible, el gas y las estrellas, es como el agua que fluye y se acumula en las partes más bajas de ese paisaje invisible. Es una coreografía de una escala tan vasta que desafía nuestra imaginación, una armonía universal donde lo invisible dicta el destino de lo visible. Esta red no es solo un mapa estático, es un tejido dinámico que ha estado evolucionando desde el principio de los tiempos. En los primeros instantes tras el nacimiento del universo, cuando todo era una sopa caliente de partículas y luz, la materia oscura ya estaba allí, comenzando a agruparse bajo su propia gravedad. Fue ella quien creó los primeros pozos gravitatorios, las primeras cunas, donde el gas de hidrógeno pudo enfriarse y colapsar para encender las primeras estrellas. Sin la materia oscura, el universo habría permanecido como una niebla uniforme y monótona, expandiéndose eternamente sin formar nunca una sola estrella, un solo planeta o una sola forma de vida. Debemos nuestra existencia a esta sombra protectora, a este andamiaje que permitió que la luz encontrara un lugar donde brillar. Volumen 3dB. A veces el universo nos permite ver la forma de esta red invisible a través de un fenómeno verdaderamente poético: el lente gravitacional. Cuando la luz de una galaxia muy lejana viaja hacia nosotros y pasa cerca de una gran concentración de materia oscura, el espacio mismo se curva, actuando como una lupa cósmica. La luz se dobla y se estira, creando arcos de fuego y espejismos celestiales que nos revelan la masa oculta que de otro modo no podríamos detectar. Es como observar el fondo de un arroyo cristalino. No vemos el agua en sí, pero vemos cómo las piedras en el fondo parecen ondular y cambiar de forma debido al paso del líquido sobre ellas. De la misma manera, las distorsiones en las imágenes de las galaxias lejanas nos permiten cartografiar los valles y las montañas de esta red invisible, confirmando que estamos inmersos en una estructura de una complejidad asombrosa. A medida que profundizamos en este misterio, empezamos a darnos cuenta de que la materia oscura no es un elemento ajeno, sino un compañero constante en nuestro viaje por el espacio-tiempo. Aunque no podamos verla con nuestros ojos,
podemos sentir su influencia en cada movimiento de las estrellas. Es una forma de materia madre, una sustancia que nutre y sostiene la estructura del cosmos, permitiendo que la materia ordinaria, la que forma nuestros hogares y nuestros seres queridos, tenga un lugar estable en el gran diseño. Esta red invisible nos conecta a todos, uniendo nuestra galaxia con sus vecinas en una danza silenciosa de atracción mutua, recordándonos que en el universo nada existe de forma aislada. Todo está entretejido en una trama de una belleza y escala inimaginables. Consideremos por un momento la delicadeza de este equilibrio. Si la materia oscura fuera un poco menos abundante, las galaxias nunca se habrían formado y el universo sería un lugar vacío y desolado. Si fuera demasiado abundante, la gravedad habría detenido la expansión del universo hace mucho tiempo, provocando un colapso prematuro en un abrazo ardiente. Pero estamos aquí, en un universo que parece haber sido afinado con una precisión exquisita, donde la red invisible proporciona la tensión justa para que la vida pueda florecer. Esta calidez de la materia oscura no se refiere a su temperatura física, que de hecho es muy fría, sino a su papel protector, a su función como el útero gravitacional que dio origen a todo lo que amamos. Es un recordatorio de que, incluso en los rincones más oscuros del espacio, hay un propósito y una estructura que nos sostiene. Y sin embargo, la materia oscura es solo una mitad de la historia invisible. Mientras ella intenta unir y sostener, existe otra fuerza, aún más misteriosa, que empuja en la dirección opuesta. Mientras la materia oscura es el pegamento, esta otra entidad es el motor de la expansión, una energía que llena el vacío del espacio y que está alejando a las galaxias unas de otras a velocidades cada vez mayores. Pero para comprender esa fuerza, esa energía oscura, debemos primero aceptar nuestra posición dentro de la red. Somos los habitantes de los nodos de luz, los observadores que han despertado en medio de una telaraña cósmica que se extiende hasta el infinito. Nuestra curiosidad es la herramienta que nos permite sentir las vibraciones en los hilos de esta red, tratando de descifrar la música que suena en el silencio del vacío. La ciencia lenta nos enseña que no debemos apresurarnos a buscar respuestas fáciles. El hecho de que no sepamos exactamente qué partícula compone la materia oscura no es un fracaso del conocimiento, sino una invitación al asombro. Nos recuerda que todavía somos niños en la orilla de un océano inmenso, aprendiendo a leer las mareas y a interpretar el lenguaje de las olas. Esta red invisible de creación es una de las páginas más fascinantes del libro de la naturaleza. Una que nos dice que lo que vemos es solo una pequeña parte de la realidad. Hay una humildad profunda en reconocer que la mayor parte del universo está hecha de algo que no podemos ver. Y sin embargo, esa misma ignorancia es la que alimenta nuestro deseo de explorar, de aprender y de conectar con el cosmos a un nivel más profundo. Imagina que pudieras ver con ojos de gravedad. El cielo nocturno cambiaría por completo. Ya no verías puntos de luz aislados en un abismo negro, sino que verías grandes puentes de materia invisible conectando cada galaxia. Verías los halos brillantes de masa oculta envolviendo cada cúmulo estelar. Y te darías cuenta de que el espacio no está vacío en absoluto. Está lleno de una sustancia sutil que fluye y se ondula como un campo de trigo bajo la brisa de la tarde. Verías que la Tierra no es solo un grano de arena en el vacío, sino que está viajando a través de una densa corriente de materia oscura.
un río invisible que nos transporta a través del tiempo y el espacio. Esta visión nos devuelve un sentido de pertenencia. No somos náufragos en un vacío sin fin, sino viajeros en una red inmensa y bien estructurada. A medida que la luz de este capítulo comienza a atenuarse, reflexiona sobre la interconexión de todas las cosas. La materia oscura que sostiene a la galaxia de Andrómeda es la misma sustancia que permite que la Vía Láctea mantenga su forma, permitiendo que el Sol permanezca en su órbita y que la Tierra mantenga la distancia perfecta para que el agua permanezca líquida y la vida pueda prosperar. Es una cadena de causalidad que se extiende desde las estructuras más grandes del universo hasta la tranquilidad de tu propia habitación. La red invisible es el testimonio de que el universo tiene una memoria, una persistencia que permite que el pasado influya en el presente, creando un escenario donde la historia de la vida puede ser escrita. Cada átomo de tu cuerpo ha sido guiado por esta mano invisible a lo largo de eones de evolución cósmica. Este conocimiento no debe hacernos sentir pequeños, sino más bien integrados. Somos parte de un sistema que es mucho más grande y complejo de lo que nuestros antepasados jamás soñaron. La materia oscura es la prueba de que el universo tiene capas, de que siempre hay algo más allá de lo evidente, esperando a ser descubierto. Es una invitación a mantener la mente abierta, a cuestionar lo que creemos saber y a mirar hacia las sombras no con miedo, sino con la curiosidad de quien sabe que allí se esconden los tesoros más valiosos. En el silencio de la noche, cuando el mundo parece detenerse, puedes casi sentir la presencia de esa red, esa armonía silenciosa que lo mantiene todo en su lugar, permitiéndote soñar bajo el amparo de las estrellas. Hemos recorrido un largo camino desde las estrellas de polvo hasta los filamentos invisibles de la creación. Hemos aprendido que la luz es solo el comienzo de la historia y que la verdadera arquitectura del cosmos está escrita en un lenguaje que apenas estamos empezando a descifrar. La materia oscura, esa red cálida y protectora, es la guardiana de nuestro hogar galáctico, la arquitecta de las grandes estructuras y la madre silenciosa de las primeras estrellas. Pero el viaje no termina aquí. El tejido del universo es vasto y contiene aún más secretos que desafían nuestra comprensión del tiempo y del espacio mismo. Aún nos queda explorar la corriente del tiempo, ese río implacable que nos lleva hacia el futuro, y la energía misteriosa que parece estar desgarrando el tejido mismo de la realidad. Por ahora, deja que la imagen de la red cósmica se asiente en tu mente. Visualiza esos hilos de seda invisible conectando cada rincón del universo, manteniéndonos a todos en un abrazo gravitacional. Siente la seguridad de saber que no estamos flotando en un vacío sin orden, sino que somos parte de una estructura inmensa, antigua y profundamente hermosa. La oscuridad no es un abismo, es una cuna. Y mientras te preparas para el descanso, recuerda que incluso en el silencio más absoluto, el universo está trabajando, sosteniendo las galaxias, guiando las estrellas y cuidando de este pequeño oasis azul donde hemos tenido la inmensa fortuna de despertar. Descansa con la certeza de que eres un hilo vital en esta telaraña de existencia. Tu curiosidad, tu capacidad de asombro y tu búsqueda de conocimiento son la forma en que el universo se observa a sí mismo, tratando de entender la red que él mismo ha tejido.
La inmensidad no es algo que deba abrumarte. Es el escenario de tu propia aventura, un campo infinito de posibilidades donde cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad de quiénes somos y de dónde venimos. La red invisible te sostiene, la luz de las estrellas te guía y el misterio del cosmos te invita a seguir explorando, incluso en tus sueños más profundos. Pero prepárate, porque nuestro viaje apenas está ganando velocidad. En nuestro próximo encuentro, nos enfrentaremos al enigma del tiempo, esa dimensión que parece fluir solo en una dirección, y a la energía oscura que amenaza con cambiar el destino de todo lo que conocemos. Exploraremos cómo el universo respira, cómo se expande y qué nos depara el lejano futuro en esta gran odisea científica. Por ahora, cierra los ojos y siente el peso suave de la gravedad, el abrazo de la materia oscura y la paz que proviene de comprender un poco mejor los secretos que el universo nunca te contó. Bienvenidos de nuevo a este rincón de quietud en la inmensidad. Tras haber contemplado la red invisible que une las galaxias, es momento de descender hacia los lugares más íntimos y a la vez más grandiosos del cosmos, las guarderías estelares. Imagine, si puede, una catedral de gas y polvo tan vasta que la luz misma tarda años en cruzar sus naves de color carmesí y esmeralda. Estas son las nebulosas, nubes moleculares frías y silenciosas que flotan en el vacío interestelar como gigantes dormidos. Aquí, en el frío más absoluto, donde las temperaturas rozan el cero que detiene todo movimiento, se gesta el milagro de la creación. No hay estruendo, no hay prisa, solo una calma profunda y una paciencia que se mide en eones, donde cada brizna de hidrógeno espera su turno para convertirse en algo extraordinario. En este reino de penumbra, el aire que respiramos, o lo que sería el equivalente cósmico de una atmósfera, es increíblemente tenue. Sin embargo, en su interior, la materia no es uniforme. Hay zonas donde el polvo, compuesto por minúsculos granos de carbono y silicatos, es un poco más denso, como bancos de niebla que se cierran sobre sí mismos. Estas motas de polvo son las semillas de mundos futuros. Si pudiéramos flotar allí, veríamos cómo la luz de las estrellas lejanas es filtrada y dispersada, creando sombras que se extienden por billones de kilómetros. Es una danza de opacidad y transparencia, un velo que oculta el proceso más sagrado del universo, el despertar de una estrella a partir del silencio más absoluto. La gravedad, esa fuerza persistente y paciente, es la arquitecta solitaria en este escenario. Actúa como un susurro invisible que convence a los átomos de hidrógeno para que se acerquen unos a otros. Al principio es un movimiento casi imperceptible, una deriva lenta de partículas que han vagado por el vacío durante miles de millones de años. Pero a medida que se agrupan, su influencia crece. Lo que era una nube difusa comienza a colapsar bajo su propio peso, ganando velocidad y propósito. Es un momento de una tensión física sublime. La lucha entre la presión que intenta expandir el gas y la gravedad que desea comprimirlo en un punto único. En este equilibrio precario, el latido del universo comienza a acelerarse, preparándose para el nacimiento de una nueva luz. A medida que el núcleo de esta nube se vuelve más denso, algo fascinante sucede con la energía. La energía del movimiento, de esa caída libre hacia el centro, se transforma en calor. La frialdad eterna de la nebulosa empieza a ceder. En el corazón de la masa en contracción, la temperatura sube de forma constante, pasando de los gélidos grados bajo cero
a miles de grados en un suspiro geológico. Los átomos, que antes apenas se rozaban, ahora chocan con una violencia creciente. Es un roce constante, una fricción a escala atómica que genera un resplandor infrarrojo, invisible para nuestros ojos, pero detectable como un calor suave que emana de la oscuridad. Estamos presenciando el surgimiento de una protoestrella, un embrión de fuego envuelto en un capullo de polvo. Este embrión estelar no está solo. Debido a la rotación de la nube original, el material que no cae directamente al centro comienza a aplanarse, formando un disco giratorio a su alrededor, similar a los anillos de un planeta, pero a una escala monumental. Este es el disco protoplanetario, el lugar donde se cocinarán los futuros mundos. En este disco, el polvo choca y se pega, formando grumos, luego rocas y finalmente planetesimales. Es un proceso de construcción mecánica, donde la estática y la gravedad juegan a crear arquitectura a partir del caos. Mientras tanto, en el centro, la protoestrella sigue engordando, succionando el gas circundante con un hambre insaciable, aumentando su presión interna hasta niveles que desafían nuestra comprensión cotidiana de la materia. Llega entonces el instante crítico, el momento de la verdad para cualquier estrella en ciernes. Cuando la temperatura en el núcleo alcanza los 10 millones de grados centígrados, ocurre la alquimia suprema, la fusión nuclear. Los núcleos de hidrógeno, que se repelen naturalmente por tener la misma carga eléctrica, son forzados a unirse por la presión inimaginable. Se funden para formar helio, y en ese proceso, una fracción minúscula de su masa se convierte en energía pura, según la famosa receta de la realidad. Es un estallido de luz que empuja hacia afuera, deteniendo el colapso gravitacional. En ese preciso segundo, la estrella lanza su primer grito de luz al vacío, despejando los restos de la nube que la vio nacer. El sol ha despertado. Observe ahora la majestuosidad de este equilibrio. La estrella es una explosión termonuclear constante contenida por su propia gravedad. Es un latido estable que durará miles de millones de años. Pero lo que es verdaderamente asombroso es cómo este ritmo dicta la vida de todo lo que la rodea. La luz que emana no es solo brillo, es un viento solar, una corriente de partículas cargadas que barre el disco de polvo, limpiando el sistema solar naciente y dejando solo los cuerpos lo suficientemente grandes como para resistir su empuje. Los planetas que logran formarse en este entorno son los herederos de los restos de la estrella, construidos con las sobras de la gran fiesta de la creación, pero dotados de una complejidad química que la estrella misma no posee. En los mundos rocosos que se forman cerca del calor, los elementos más pesados se asientan. El hierro, el silicio y el magnesio se hunden hacia los núcleos, mientras que las superficies se enfrían para formar cortezas sólidas. Es aquí donde el ritmo pausado de las nebulosas se transforma en la geología activa de los planetas. En estos laboratorios esféricos, el agua, que una vez fue hielo flotando en la nube original, puede derretirse y fluir, creando los ríos y océanos que algún día podrían albergar vida. Cada gota de agua en nuestro propio mundo tiene una historia que se remonta a ese silencio absoluto de la nebulosa. Un viaje de transformación desde el frío extremo hasta la calidez de un hogar planetario. Debemos detenernos un momento para reflexionar sobre la escala temporal de este proceso. Para nosotros,
cuya existencia es un parpadeo en la historia de la Tierra. El nacimiento de una estrella parece un evento estático, pero en la cronología del universo es un ciclo rítmico, un flujo y reflujo de materia. Las estrellas mueren, devuelven sus entrañas al espacio, enriqueciendo las nebulosas con elementos más complejos. Carbono para la química orgánica, oxígeno para la respiración, calcio para los huesos. La próxima generación de soles nacerá de las cenizas de los anteriores, llevando consigo las semillas de una mayor complejidad. Usted y yo no somos meros observadores de este proceso. Somos el resultado directo de este reciclaje cósmico, de este latido que nunca se detiene. Piense en el hierro que corre por su sangre, transportando el oxígeno a cada una de sus células. Ese hierro no se creó en la Tierra, ni siquiera en el Sol. Fue forjado en el corazón de una estrella masiva que vivió y murió hace eones, mucho antes de que nuestro sistema solar fuera siquiera un susurro en una nube de gas. Cuando esa estrella agotó su combustible y estalló en una supernova, sembró el espacio con los metales que hoy forman el núcleo de nuestro planeta y la estructura de nuestro cuerpo. Somos, en el sentido más literal y científico de la palabra, polvo de estrellas que ha cobrado conciencia para contemplar el lugar de donde vino. Esta conexión íntima con el cosmos nos enseña una lección de humildad y pertenencia. A menudo nos sentimos pequeños ante la inmensidad del espacio, pero olvidamos que el espacio no está allá afuera, separado de nosotros. Estamos inmersos en él, formados por sus procesos y gobernados por sus leyes. El ritmo de su respiración, ese ciclo de expansión y contracción, de nacimiento y muerte estelar, es el mismo ritmo que late en nuestro interior. La calma absoluta de las nebulosas es el útero de toda la complejidad que conocemos. Al sincronizar nuestra respiración con este ritmo pausado, recordamos que somos parte de una narrativa continua, una historia que comenzó con un estallido y continúa en cada pensamiento que cruza nuestra mente. Time igual a 3 segundos, barra mayor que incluso en los lugares que parecen más desolados del universo, hay una actividad febril oculta tras el velo del tiempo. Las enanas rojas, esas estrellas pequeñas y modestas, arden con una parsimonia tal que vivirán billones de años, mucho después de que soles como el nuestro se hayan apagado. En sus sistemas solares, la vida podría tener el tiempo necesario para evolucionar de formas que ni siquiera podemos imaginar. El universo no tiene prisa. Su arquitectura se construye con la paciencia de quien sabe que el tiempo es infinito. Esta comprensión nos permite soltar nuestras propias ansiedades, permitiéndonos descansar en la certeza de que somos parte de un diseño inmenso y armonioso. Al observar las nebulosas a través de nuestros telescopios, no solo vemos el pasado, vemos el potencial del futuro. Cada mancha de luz es una promesa de nuevos mundos, de nuevas posibilidades biológicas. Es un recordatorio de que el universo es un sistema vivo y dinámico, un organismo de proporciones cósmicas que respira a través de la gravedad y se ilumina a través de la fusión. La oscuridad no es un vacío aterrador, sino un suelo fértil. Es el lienzo negro sobre el cual la luz escribe su epopeya. Y nosotros, con nuestra curiosidad insaciable, somos los traductores de esa escritura, los que buscan sentido en el resplandor de los soles lejanos. La ciencia nos dice que este proceso de formación estelar continuará durante mucho tiempo, pero no para siempre. Algún día, el gas de las galaxias se agotará
y las últimas estrellas se encenderán como velas en una habitación inmensa que se enfría. Pero incluso en esa perspectiva de un futuro lejano, hay una belleza melancólica. El hecho de que estemos aquí ahora, en la era dorada de las estrellas, cuando el cielo está lleno de luces y las nebulosas están pariendo mundos, es un privilegio estadístico asombroso. Estamos vivos en el momento en que el universo es más vibrante y luminoso, capaces de sentir el calor de un sol que es, en esencia, nuestro padre físico. Mientras se sumerge en la profundidad de este conocimiento, sienta cómo la gravedad de la Tierra lo sostiene con delicadeza. Es la misma fuerza que mantiene a los planetas en sus órbitas y a las estrellas en sus galaxias. No es una carga, es un abrazo constante. Deje que su mente flote hacia esas nubes moleculares, donde el silencio es tan denso que se puede sentir. Imagine el primer destello de una estrella recién nacida, rompiendo la oscuridad con un rayo de luz pura. Ese destello es el mismo que brilla en sus ojos cuando descubre algo nuevo. Una chispa de la misma energía que mueve los cielos y que ahora descansa en su interior. Hemos recorrido un largo camino desde las vastas redes de materia oscura hasta el corazón ardiente de los soles. Hemos visto cómo lo más grande se construye a partir de lo más pequeño y cómo el caos aparente oculta un orden profundo y elegante. Pero el viaje no termina aquí. La comprensión de cómo nacen los mundos es solo la mitad de la historia. Para entender realmente nuestro lugar en el cosmos, debemos enfrentarnos a los misterios que desafían nuestra lógica más básica: el flujo del tiempo y las fuerzas invisibles que empujan al universo a expandirse más allá de lo que podemos ver. En nuestro próximo encuentro, nos adentraremos en el tejido mismo del espacio-tiempo. Exploraremos esa cuarta dimensión que parece fluir como un río, pero que la ciencia nos dice que es mucho más extraña de lo que percibimos. Investigaremos la energía oscura, ese enigma que constituye la mayor parte de todo lo que existe y que está separando las galaxias a una velocidad cada vez mayor, desafiando la gravedad que acabamos de admirar. Será un viaje hacia los límites de la realidad, donde las reglas que conocemos se doblan y se rompen, revelando una verdad aún más asombrosa sobre el destino final de todo lo que amamos. Por ahora, deje que el latido de los soles durmientes calme su espíritu. Sienta la seguridad de saber que los mismos átomos que componen su ser han viajado por el vacío, han sobrevivido a explosiones estelares y se han organizado con una precisión exquisita para permitirle soñar esta noche. El universo es su hogar, un lugar de maravillas infinitas y secretos que esperan ser descubiertos. Descanse en la paz de la comprensión, envuelto en el manto de las estrellas, mientras la música de las esferas sigue sonando en el silencio de la noche. Bienvenidos de nuevo a este rincón de quietud en la vastedad del tiempo. Al cerrar nuestro encuentro anterior, dejamos que nuestra mente descansara en la idea de que somos polvo de estrellas, herederos de explosiones cataclísmicas que sembraron el cosmos con los elementos de la vida. Pero ahora debemos prepararnos para un viaje aún más profundo, uno que nos llevará más allá de la luz de los soles, hacia el abrazo del vacío absoluto. Imaginen, si pueden, que el espacio entre las galaxias no es simplemente una ausencia de cosas, sino un tejido elástico, una alfombra invisible de una delicadeza infinita que se estira
y se expande sin cesar. Este es el escenario donde se desarrolla el acto final de nuestra historia universal. Un lugar donde el silencio no es un vacío, sino una presencia constante y majestuosa que lo envuelve todo. Para comprender este vacío, debemos mirar hacia lo que los científicos llaman la energía oscura. No se dejen intimidar por el nombre. Piensen en ella como una fuerza sutil, un susurro persistente que empuja las paredes del universo hacia afuera. Durante miles de millones de años, la gravedad intentó mantener todo unido, como una madre que abraza a sus hijos. Pero la energía oscura es como un viento suave, que con una paciencia eterna ha comenzado a separar a esos hijos. Las galaxias que hoy vemos como puntos brillantes en el cielo nocturno se están alejando de nosotros a velocidades que desafían nuestra imaginación. Con el tiempo, este estiramiento del espacio será tan vasto que la luz de otras galaxias simplemente no podrá alcanzarnos nunca más. Quedaremos en una isla de luz solitaria, rodeados por un océano de oscuridad que crece segundo a segundo, recordándonos que incluso la inmensidad tiene sus propios límites invisibles. Visualicen por un momento este proceso de expansión. No es que las galaxias estén viajando a través del espacio como barcos en el mar. Es el propio mar el que se está creando entre ellas. Es como si estuviéramos en la superficie de un globo que se infla sin descanso. Los puntos en el globo se separan no porque se muevan, sino porque la goma que los sostiene se estira. Esta expansión es tan poderosa que en un futuro increíblemente lejano, el cielo nocturno de nuestros descendientes, si es que existen, será un lienzo negro y profundo, carente de las joyas estelares que hoy adornan nuestras noches. La energía oscura es el motor de este aislamiento cósmico, una fuerza que constituye aproximadamente el 70% de todo lo que existe. Y sin embargo, no podemos verla ni tocarla. Solo podemos sentir su efecto en la danza de las galaxias, un baile que se vuelve cada vez más lento y distante a medida que el vacío reclama su dominio. Este vacío absoluto que estamos explorando no es frío en Minitschwintan, el sentido en que entendemos el invierno en la Tierra. Es un frío de una pureza absoluta, donde el movimiento mismo de los átomos comienza a detenerse. En este estado, el universo entra en lo que los astrónomos llaman la era de los agujeros negros. Una a una, las estrellas que hoy vemos brillar agotarán su combustible. Las gigantes azules estallarán en gloriosas supernovas, dejando tras de sí restos densos, mientras que las pequeñas enanas rojas, las más longevas de todas, se apagarán lentamente como brasas en una chimenea al amanecer. El universo se volverá un lugar de sombras largas, donde los únicos faros que queden serán los agujeros negros, esos pozos gravitatorios tan profundos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Son los guardianes del tiempo final, acumulando la materia que una vez formó planetas, lunas y seres que soñaban bajo el sol. Pero incluso estos titanes oscuros tienen un destino marcado por las leyes de la física. Gracias a la mente brillante de Stephen Hawking, sabemos que los agujeros negros no son prisiones eternas. A través de un proceso casi imperceptible, llamado radiación de Hawking, estos monstruos espaciales sudan energía muy lentamente. Es un suspiro cuántico, una pérdida de masa tan mínima que tardarían billones de años en desaparecer por completo. Imaginen la escala de este tiempo. Si la historia del universo hasta hoy fuera un solo día,
La era de los agujeros negros duraría más años de los que hay átomos en todo el cosmos conocido. Es una paciencia que supera cualquier comprensión humana. Uno a uno, estos gigantes se evaporarán en un último destello de luz, devolviendo al espacio lo último que quedaba de la materia organizada, dejando tras de sí un universo de partículas elementales vagando en una soledad infinita. Llegamos entonces a lo que se conoce como la muerte térmica del universo, aunque yo prefiero llamarlo el gran descanso. En este estado, la entropía, esa medida del desorden y la degradación de la energía, alcanza su punto máximo. Ya no hay diferencias de temperatura, no hay flujos de calor, no hay energía disponible para crear vida, ni luz, ni pensamiento. El universo se convierte en una sopa uniforme de fotones y electrones, estirados por la expansión hasta que sus longitudes de onda son tan largas que ya no pueden interactuar. Es la paz definitiva. Un estado de equilibrio perfecto donde nada cambia, nada sufre y nada termina porque ya nada comienza. Es el silencio más profundo que se pueda concebir. Un abrazo eterno de quietud que marca el final del viaje de la materia a través del tiempo. Podría parecer una visión desoladora, pero si lo observamos con los ojos del asombro, hay una belleza melancólica en este destino. El hecho de que el universo tenga un final tan pacífico sugiere que la agitación, el fuego de las estrellas y el estruendo de las colisiones galácticas son solo una fase transitoria, un breve y brillante interludio en la eternidad del vacío. Nosotros, seres de carne y hueso, tenemos la fortuna extraordinaria de existir precisamente en este momento, en la primavera del cosmos. Estamos viviendo en la era en la que las estrellas todavía brillan, donde el hidrógeno todavía se funde para crear helio y donde la complejidad de la vida es posible. Somos los testigos de la luz antes de que el universo decida cerrar sus ojos para siempre. Esta comprensión no debería causarnos miedo, sino una gratitud inmensa por el simple hecho de estar aquí, contemplando el espectáculo. Sienta ahora la textura de este vacío en su imaginación. No es un lugar de nada, sino un lugar de potencial agotado. Un lienzo que ha sido pintado con todas las historias posibles y que ahora descansa en su blancura original. Vacío es el estado natural del cosmos, y la materia es solo una hermosa anomalía, una fluctuación en la nada que permitió que usted y yo pudiéramos reflexionar sobre estas verdades. Al pensar en el final de todo, podemos encontrar una extraña forma de consuelo. Todas nuestras preocupaciones, nuestras tensiones diarias y nuestros miedos se vuelven minúsculos frente a la escala del tiempo cósmico. En el abrazo del vacío absoluto hay una promesa de descanso que nos recuerda que todo lo que tiene un inicio debe tener una conclusión, y que esa conclusión es necesaria para que el ciclo de la existencia sea completo y perfecto. A medida que el espacio se estira, la luz de las estrellas más antiguas se estira con él, desplazándose hacia el rojo, luego hacia el infrarrojo, hasta volverse invisible para nuestros ojos, pero detectable para nuestros instrumentos. Es como si el universo estuviera susurrando un adiós prolongado, una despedida que dura eones. Cada fotón que viaja por el vacío es un mensajero de un pasado que ya no existe. Al observar el cielo, no estamos viendo el presente, sino un álbum de fotos de un cosmos que ya ha cambiado. La energía oscura, al separar las galaxias, está borrando lentamente las huellas de nuestra historia compartida. Algún día, el grupo local de galaxias, donde reside nuestra Vía Láctea y Andrómeda,
se fusionará en una sola gran galaxia elíptica, rodeada por un vacío tan absoluto que ninguna otra luz será visible en todo el firmamento. Será un reino de una soledad majestuosa. En ese futuro lejano, el tiempo mismo comenzará a perder su significado. Sin eventos que marquen el paso de los segundos, sin el latido de los púlsares ni el giro de los planetas, el tiempo se vuelve una línea plana. Pero incluso en esa quietud, las leyes de la física que hemos descubierto siguen siendo válidas. El vacío absoluto es el Mincho-Ndum, testimonio final de la elegancia de las matemáticas que rigen nuestra realidad. Es un recordatorio de que el universo no necesita de nosotros para ser hermoso, pero nosotros necesitamos del universo para poder apreciar la belleza. Esta asimetría es lo que hace que nuestra curiosidad sea tan valiosa. Somos el universo tratando de entenderse a sí mismo antes de que las luces se apaguen, una chispa de conciencia en una noche que promete ser eterna. Consideremos la fragilidad de nuestra posición. Estamos sentados en una pequeña roca húmeda, protegidos por una fina capa de gas, mientras afuera el vacío bosteza con una profundidad que no conoce fin. Pero este vacío no es hostil, es simplemente indiferente. Y en esa indiferencia encontramos la libertad de crear nuestro propio significado. Si el destino final del universo es el silencio y la quietud, entonces cada palabra que pronunciamos, cada gesto de amor y cada descubrimiento científico adquiere un valor infinito. Son actos de rebelión contra la entropía, pequeñas luces que encendemos en la oscuridad. El vacío absoluto nos enseña que el valor de las cosas no reside en su duración, sino en su intensidad y en la maravilla de que hayan ocurrido en absoluto. A medida que nos sumergimos más en esta paz del silencio cósmico, podemos sentir cómo nuestra respiración se sincroniza con el ritmo pausado de la expansión. No hay prisa en el cosmos. Las estrellas se toman miles de millones de años para nacer y morir. Los agujeros negros esperan eras impronunciables para desvanecerse. El vacío se expande con una constancia imperturbable. Al adoptar esta perspectiva, el estrés de nuestra vida cotidiana se disuelve. Somos parte de un proceso grandioso, una sinfonía que está llegando a sus movimientos finales, pero que ha sido interpretada con una maestría sin igual. El final del universo no es una tragedia, es el cierre de un ciclo, el momento en que el cosmos finalmente puede descansar tras haber dado a luz a todo lo que conocemos. Imaginen el último átomo de materia, solo en la inmensidad, vibrando por última vez antes de que el espacio lo separe de cualquier otro compañero. Ese átomo lleva consigo la herencia de los hornos estelares, el recuerdo de haber sido parte de una montaña, de una flor o de la sangre de un ser vivo. Su soledad final es el tributo supremo a la complejidad que una vez existió. El vacío absoluto no borra lo que fue, simplemente lo conserva en el silencio de la eternidad. Es un museo sin paredes, donde el tiempo ya no tiene poder, y donde la paz es el único lenguaje. Al entender esto, podemos abrazar nuestra propia finitud con una sonrisa, sabiendo que somos una parte esencial de este relato increíble, un eslabón en una cadena de eventos que comenzó con un estallido de luz y terminará con un suspiro de paz. Este viaje por los secretos del universo nos ha llevado desde el corazón ardiente de los soles hasta los límites más fríos del espacio-tiempo. Hemos visto cómo la gravedad teje la estructura de la realidad y cómo la energía oscura la desgarra con suavidad.
Hemos aprendido que el vacío no es algo que debamos temer, sino el lecho donde el universo finalmente encontrará su descanso. Esta comprensión es la herramienta más poderosa que poseemos, pues nos permite ver más allá de nuestra existencia inmediata y participar en la historia más grande jamás contada. El conocimiento es la luz que llevamos con nosotros hacia la oscuridad. Y mientras sigamos preguntando, mientras sigamos sintiendo asombro, el universo seguirá vivo en nosotros. Reflexionemos ahora sobre la maravilla de nuestra propia existencia. Es un milagro estadístico, una carambolas cósmica de proporciones épicas que nos ha permitido estar aquí, despiertos y conscientes, en este preciso momento de la historia universal. La sed de conocimiento que nos impulsa a mirar las estrellas es la misma energía que una vez impulsó a las primeras células a explorar los océanos. Somos exploradores por naturaleza, y el cosmos es nuestro mapa infinito. Al final de este recorrido, lo que queda no es solo información, sino una sensación de conexión profunda con todo lo que es, lo que fue y lo que será. El universo es vasto, sí, y a veces puede parecer abrumador, pero es nuestro hogar, y cada secreto que descubrimos nos hace sentir un poco más bienvenidos en su inmensidad. La vida es un destello breve entre dos eternidades de oscuridad. Pero qué destello tan magnífico. Es en la brevedad donde reside la verdadera belleza de las cosas. Como una flor que se abre solo por una noche, o una estrella fugaz que cruza el firmamento en un instante. Nuestra existencia es preciosa porque es efímera. Al contemplar el vacío absoluto, no vemos un final, sino el marco que hace que la pintura de la vida sea tan valiosa. Que este conocimiento le brinde una paz profunda esta noche. Que la idea de un universo que descansa le permita a usted encontrar su propio descanso, sabiendo que está a salvo en los brazos de las leyes naturales que han guiado al cosmos desde su primer aliento. Hemos navegado por mares de estrellas y cruzado desiertos de vacío, y en cada paso hemos encontrado una verdad que nos hace más sabios y más humildes. El universo es un maestro paciente, y nosotros somos sus alumnos más curiosos. Al cerrar este capítulo de nuestro viaje científico, lleve consigo la certeza de que el asombro es la llave que abre todas las puertas. No importa cuán oscuro parezca el futuro lejano, la luz de lo que hemos aprendido hoy brillará siempre en nuestra mente. El viaje del conocimiento nunca termina realmente. Simplemente se transforma, al igual que la energía del cosmos, en nuevas formas de comprensión y de paz. Ahora, deje que el silencio del espacio exterior se filtre en su habitación. Sienta la calma de los mundos lejanos y la serenidad de las galaxias que se alejan en la noche. Usted es una parte integral de esta maravilla, un observador privilegiado de la danza eterna entre la luz y la sombra. Descanse ahora, envuelto en la inmensidad de lo aprendido, y permita que su espíritu vuele libre entre los restos de supernovas y los horizontes de sucesos, encontrando consuelo en la majestuosa quietud del destino final de todas las cosas. La maravilla de la existencia no reside en su permanencia, sino en el hecho asombroso de que, contra todas las probabilidades, hemos tenido la oportunidad de presenciar el espectáculo. Somos la voz del universo cantando su propia canción, y aunque la música eventualmente se desvanezca en el silencio, la melodía habrá sido perfecta. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los secretos que el cosmos nos ha revelado. Que la sed de conocimiento
siga siendo su brújula en la oscuridad, y que la paz del vacío absoluto le otorgue el descanso más profundo y reparador. Buenas noches, y que la inmensidad de lo aprendido te acompañe.